Dentro de la relación de agentes de la edificación de la LOE, de la Ley de Ordenación de la Edificación, no está el subcontratista. Ya. Correcto. Está el constructor que responde por el subcontratista, pero no están los propios subcontratistas. De tal manera que al final a los subcontratistas no los vemos en los siniestros, no los vemos en las reclamaciones porque no los podemos ver. Y hay veces que el contratista, aunque es agente de la edificación y es reclamado, no paga, con lo cual difícilmente luego nosotros podemos ir a por el subcontratista. Claro. Tenemos hoy una entrevista bastante especial también y que yo creo que va a aportar un montón de valor a los compañeros porque, vamos, yo no sé tú, pero todos nos da un pánico terrible que nos llegue algún tipo de reclamación, algún tipo de... Claro, tanta responsabilidad tenemos que nunca sabes si lo haces bien, si lo haces mal y cómo protegerte, ¿no? Y de eso va a ir hoy un poquito la entrevista. ¿No, Antonio, o qué? Bueno, pues como estaba diciendo, esta tarde tenemos aquí a Javier Prieto, ¿vale? Que viene a hablarnos de un poquito de todo el mundo de los seguros y de los problemas que nos encontramos a la hora, la importancia de documentar bien las obras y no. Pero vamos, mejor que lo diga yo que lo diga Javier. Javier, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique, Antonio. Oye, encantado de estar aquí con vosotros para hablar de un tema que está muy de moda y más últimamente, ¿eh? O sea, que encantado, lo que queráis. Sí. Es un gustazo tenerte. Un gustazo. Y además, tengo que decir que ha costado mucho cuadrar la entrevista, la reunión que tenemos aquí los tres, pero vamos, aquí estamos y con muchísimas ganas de que nos cuente y de que nos pongas un poquito al día de todos estos temas. Perfecto. Pero yo creo que antes de empezar, si quieres, preséntate, ¿vale? Dinos quién es Javier Prieto y un poco a qué te dedicas. Bueno, pues Javier Prieto es abogado y dirige el departamento de siniestros de Musat, Mutua de Seguros a Prima Fija, que es una aseguradora, bueno, pues muy especializada en el sector de la edificación, de la construcción. Muy bien. Pues que desde ese punto de vista yo creo que los técnicos, que además Musat es el seguro de los arquitectos técnicos y muchos estamos ahí metidos, y como le estaba comentando a Antonio en la intro que hemos hecho, en la pequeñita intro que hemos hecho, los grandes miedos que tenemos los técnicos es que, claro, nos meten tanto miedo con todas las responsabilidades que tenemos y con todo lo que nos puede caer encima, que cuando estás en obra, pues vas un poquito a salto de mata, vas al día a día y nunca estás pensando en cómo me puedo proteger a futuro, qué cosas tengo que acreditar, que no. Y entonces un poquito queríamos orientar la entrevista en ese sentido. Así que no sé si quieres empezar tú con alguna pregunta, Antonio, o le lanzo. No, tírale. Bueno, pues entonces en esa línea que te he planteado, cuando estamos en la obra, ¿qué crees que puede ser importante que tengamos en cuenta a la hora de documentar una obra o cómo tenemos que actuar para que si hay algún problema, aparte de, bueno, cómo tenemos que actuar es actuar haciendo las cosas bien? Eso lo vamos a dejar por descontado dentro de esta entrevista. Pero claro, haciendo las cosas bien, ¿cómo contamos que esas cosas están bien hechas para que luego en el futuro, si hay algún problema, podamos librarnos o podamos defendernos mejor? Sí, porque además, y lo decías, ha llegado un momento que hagas las cosas bien o las hagas mal, recibes reclamaciones. A esto no te vas a librar aunque lo hagas muy bien. Por lo tanto, lo que hay que intentar es hacerlo bien, pero también documentarlo. Es decir, tampoco es una cuestión de entrar en pánico, ¿no? Y de estar en la obra pensando que ya te va a venir una reclamación. No. O sea, hay que trabajar con tranquilidad. Pero sí documentar, rellenar el libro de órdenes, rellenar el libro de incidencias, que las instrucciones consten por escrito, es decir, que exista una trazabilidad de que no solamente estamos trabajando bien, sino que si recibimos alguna reclamación podemos probar que hemos trabajado bien, ¿eh? Yo creo que es algo muy importante. Y luego, también lo que es muy importante para dormir tranquilo, pues es tener un seguro y tener un buen seguro y conocer qué te va a cubrir el seguro y qué no te va a cubrir el seguro. Y para eso asesorarte. Yo creo que es lo más importante. Detrás de todo esto, sí, posiblemente se recibirá una reclamación o 10 a lo largo de toda tu vida, pero por regla general saldrán bien. O sea, que tampoco hay gran problema. Simplemente estar bien asegurado y documentar, porque además los técnicos lo sabéis, cuando realmente
puede surgir una incidencia o hay un conflicto y en ese momento sí que empezar a documentar. Hay veces que eso, yo lo entiendo, porque lo vemos, yo lo veo todos los días. Os genera un trabajo adicional, ¿no? Es tener que estar documentando, poner una cosa por escrito, hay veces que no es muy agradable, sobre todo si se la pones al cliente, pero es una manera de protegerse, porque cuando ya está en marcha el conflicto, si no lo hemos hecho antes, Complicado. difícilmente lo vamos a poder hacer ahora. O sea, que se trata básicamente que todos estos escritos que estás comentando faciliten el trabajo de que si hay algún problema, facilitar el trabajo a los abogados o a las personas que vayan a protegerte, pues tener esas armas ya preparadas, ¿no? Un poco. Y serviría cualquier tipo de escrito, cualquier trazabilidad. Quiero decir, hoy en día nos comunicamos muchísimo, que si por WhatsApp, que si nos mandamos un mail, que si hacemos escritos, muchos de nosotros hacemos actas en lugar de anotar en el libro de órdenes, pues hacemos actas. Cualquier tipo de escrito que tú puedas acreditar que lo has enviado o que has salido de ti y lo han recibido, ¿podría servir? ¿O cuando tenemos una cosa seria, tenemos que irnos a los documentos oficiales? No, vale cualquier... hay determinadas cuestiones, por ejemplo, que sí se deberían de reflejar en un libro de incidencias, como puede ser un accidente laboral, es decir, Sí, claro. cuestiones que son obvias, pero bueno, con la tecnología que tenemos, ya no estamos hace 2 siglos o hace un siglo, ¿no? Un WhatsApp, un correo electrónico, un acta, los actas es muy común, ¿sabes? Todo eso es totalmente válido como documentación y como soporte para luego una eventual defensa ante una reclamación. Es decir, ahí sí que no nos tenemos que liar mucho la cabeza de, no, es que si no hago un requerimiento notarial, no, es que si no mando un burofax, no. Cualquier cosa que podamos acreditar a través de un soporte, un simple WhatsApp, de hecho a nosotros y a vosotros os reclaman a través de WhatsApp y eso es totalmente válido. Es válido, o sea, no hay ningún tipo de problema de cara a aprobarlo en un juzgado, ningún tipo de problema. Vale, o sea, incluso aunque no tengamos ese acta que esté firmada, o sea, ese acta que nosotros hacemos, no pasaría realmente nada. No pasa absolutamente nada. Luego, en el ámbito de los juicios, pues hay jueces que son un poco más especiales que otros, ¿no? Y les gusta mucho la documentación oficial, pero al final el sentido común se impone, con lo cual cualquier tipo de instrucción, de recomendación que podamos plasmar y luego acreditar que la hemos plasmado es totalmente válida. Vale. Fíjate, yo recuerdo, Enrique, perdona que te corte, de una obra que tuve donde el arquitecto, nada más entrar en la obra, porque yo hice mi primera visita de obra, hago mi acta, la mando para que todo el mundo la revise en borrador para luego firmarla y me coge aparte, por teléfono no, me cogió aparte y me dijo, Antonio, vamos a intentar no hacer actas de obra. Y luego ya eso al final. Javier dice que sí, porque es muy típico. Y es, si no ha pasado nada, pues bueno, pues al final o sea, rellenarás el libro de incidencias o el de órdenes, pues bueno, por rellenarlo, pero realmente no creo que sea una buena praxis hacer eso. No. A mí no me gusta porque si hay conflictos durante la obra y al final acaba enfadado el constructor con el técnico, no sé cuántos, luego a ver quién te las firma, ¿no? Entre otras cosas. Pero es verdad que hubo una, hace ya mucho tiempo, porque además somos antiguos, o yo por lo menos soy un poco antiguo, ¿no? Sí que existía esa leyenda urbana de, oye, lo mejor es no documentar, no escribir nada, porque todo lo que escribamos puede ser utilizado en nuestra contra, ¿no? Pero eso son las típicas leyendas urbanas. Al final, cuando no escribes, cuando no documentas, es cuando el juez, los jueces, los juzgados dicen, oiga usted qué supervisión, qué control, no, es que yo lo decía verbalmente, no, pero oiga usted, lo que usted diga, ya encontraremos a alguien que lo niegue, ¿no? Con lo cual, eso son leyendas urbanas. Lo importante es documentar. Vale. Y es importante también, porque claro, documentar hay veces que, como tú dices, es una leyenda urbana que te pueda perjudicar, que lo has documentado, pero también la manera en la que dices las cosas puede afectar a cómo es el resultado. Sí, por supuesto. ¿Y cómo recomendarías que se trate o que se enfoque en esos escritos? Pues por lo que hemos podido ver y por lo que llevamos aquí 40 años, ¿no? Tienen que ser, no tienen que ser correos o escritos o documentos donde uno manifieste su mala leche porque no, es decir, o donde manifieste opinión, no, tienen que ser cosas muy concretas, muy concretas, que tengan un tono, digamos, entre comillas, profesional,
¿vale? Técnico, claro. Porque eso también influye, ¿no? A la hora de que el juez examine, o la otra parte, la parte que nos reclama, ¿no? Se pueda valer, puede decir que eso era, que era en un tono informal, que realmente no era una instrucción, que realmente no era una recomendación, con lo cual tampoco tenemos que ser excesivamente serios, pero sí ser breves y cortos, pero con algo que refleje la instrucción o la recomendación de una manera sintética y pequeñita y clara de lo que queremos poner de manifiesto. Vale. Y mira, otra cosa que me surge también de otra obra, o sea, si hay en un proyecto tenemos una modificación del propio proyecto, ¿no? Que el constructor propone una modificación, el cliente la acepta, pero tú no estás de acuerdo. Como técnico no estás de acuerdo, no te parece una buena solución, pero el cliente quiere hacerla y la va a hacer. O sea, tú como técnico, ¿qué tienes que hacer ahí? A ver, lo ideal sería manifestar tu disconformidad. ¿Qué ocurre? Que hay veces que tenéis a clientes recurrentes, es decir, que si tú le pones por escrito algo que no le gusta, pues ya sabes que en esa obra pues vas a dejar de trabajar y posiblemente en el resto, ¿no? Que puedas tener con él. Pero realmente hay que hacerlo así, porque si no al final tú no vas a poder acreditar que esa modificación del proyecto, que no estabas de acuerdo con esa modificación del proyecto. Y que dio problemas esa modificación, en este caso. Correcto. Es más, te van a decir que como no has dicho ni mu, que lo has dado por bueno, es decir, que no existían problemas, y posiblemente luego eso valga para que te metan en la reclamación y para que sea un poco más difícil defenderte. Pero somos conscientes de que hay veces que poner por escrito cosas que no gustan al cliente o que no gustan al constructor, pues puede tener una serie de consecuencias al margen de lo que es la defensa de la propia reclamación que en un momento determinado venga, ¿no? Claro, porque ahí te quedaría una de dos. O sea, lo pones por escrito, por lo menos pones tu disconformidad por escrito, o dejas la obra, te abandonas. Pero O claro, renuncias, claro. Las obras, si no estoy de acuerdo con algo. Al final renunciar pues también implica, bueno, pues, en primer lugar una pérdida de honorarios, ¿no? Porque posiblemente estarán, y que ese cliente, si además le tienes como potencial cliente en otros proyectos o en otras obras, pues que no te vuelva a contratar. Pero claro, lo ideal es, al final se trata, pero ocurre en todas las profesiones, se trata de poner ciertos límites, ¿no? De no decir así, sí a todo, ¿no? A tu jefe, ¿no? A tu cliente, sí, pero cuando hay un problema, si has dicho que sí o no has dicho nada, pues posiblemente ese problema te afecte, te derive algo. Claro. Pues por cambiar un poquito de tercio, salvo que Antonio quiere incidir en esto de los escritos y todo esto, sería interesante para los técnicos, aparte de que ya sabemos que cuando tenemos un problema tenemos que escribir, tenemos que documentarlo, todo eso, pero yo sé que en Musad o en Fundación Musad y en vuestro entorno, todos los años se hacen unos estudios en los que se analiza estadísticamente cuáles son aquellas partes de las construcciones que más reclamaciones se reciben. Entonces, claro, yo como técnico, pues creo que puede ser una información súper interesante que puedan conocer los compañeros, porque claro, a lo mejor estamos dejando un poquito de lado, pues, ¿qué te diría yo? Pues la ejecución de los encuentros en no sé dónde, bueno, esto ya... Y resulta que por ahí tenemos un montón de incidencias, ¿no? ¿Cuáles serían esas partes de la vivienda o cuáles son las mayores reclamaciones que tú dirías, oye, técnicos, ¿no os estáis dando cuenta que aquí siempre estamos fallando? Vamos a poner especial atención en esa parte. Sí, a ver, como bien decías, Enrique, nosotros tenemos una fundación, ¿no? Que lo que pretende es prevenir, ¿no? Prevenir los daños materiales y los daños personales, los accidentes laborales, y que tiene estudios por estadísticas de cuáles son las patologías más comunes, ¿vale? Las causas más comunes y también en el marco de los daños personales, cuáles son los accidentes más comunes, las causas de los accidentes laborales. Entonces, a ver, las reclamaciones más comunes en materia de daños materiales al final siguen siendo, históricamente, han sido las humedades. Es decir, aquellos defectos que no implican que el edificio se nos venga abajo, pero que sí que influyen en la habitabilidad del edificio.
cada vez tenemos más reclamaciones por temas de ruido, por temas de instalaciones. Vale. ¿Vale? Y luego también fluctúa en virtud de las... Bueno, pues que no es lo mismo lo que te reclaman en la Comunidad Valenciana que lo que te reclaman en el norte de España, por las propias condiciones meteorológicas. Y todo eso la Fundación, que se nutre además de todos los siniestros que gestionamos en la compañía, pues está constantemente elaborando informes e incluso recomendaciones, documentos técnicos. Esto no es decirle a los técnicos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero sí decirles dónde, pues a lo mejor tenemos la mayor fuente de conflictos para que, bueno, pues para que se hagan virales y a lo mejor, como tú bien decías, que esto que parece que no importa, pues sí que importa. Esas son las reclamaciones más habituales en daños materiales. Y luego en daños personales, bueno, a ver, los accidentes laborales son una tragedia, ahí confluyen muchísimas circunstancias, incluso la propia formación que tienen los trabajadores. Es decir, la mano de obra cada vez es más escasa, la mano de obra especializada. También, bueno, pues hay empresas de todo tipo que la formación pues no la implantan correctamente entre sus trabajadores, y muchas de las causas de los accidentes son por una propia negligencia del trabajador. Pero ¿qué ocurre? Que al final los jueces protegen mucho pues al usuario de una vivienda o al trabajador de una obra, y nos puede salpicar. Pero bueno, por deciros algo, en materia de daños materiales, el tema de instalaciones, de humedades, es decir, habitabilidad pura y dura, dirían que son pues prácticamente el 90% de las reclamaciones que recibimos. Y luego en materia de daños personales, esos accidentes laborales que además nos suelen llegar los graves, ¿no? Es decir, si alguien se tuerce un tobillo, claro, posiblemente no tengamos una reclamación, pero cuando hay un fallecimiento o un gran lesionado, pues la reclamación va a llegar, y hay muchísimas que bueno, que gracias a Dios pues salís indemnes y no pasa absolutamente nada, porque existe una falta de formación del trabajador y una falta de especialización del trabajador. O sea, que hacemos mal las cubiertas, básicamente. La envolvente del edificio. No, me da mucha rabia porque siempre en todas las obras no hay obra en la que no estén haciendo la cubierta y le digas al de la cubierta, oye, tienes que poner estos refuerzos. No, yo toda la vida. Y ves que es gente que son profesionales, que solamente se dedican a esto, y dices, a ver, si toda la vida estás haciendo así, eres un profesional de esto, pero resulta que las cubiertas son los puntos que más problemas traen a las viviendas, algo estamos haciendo mal. A lo mejor resulta que ese refuerzo que tú crees que no hace falta, igual sí que hace falta. Entonces es una pelea que tengo constantemente porque no le dan importancia. Y además es que es generalizado en casi todas las personas o los profesionales que se dedican especialmente, también a otros tipos, a hacer este tipo de trabajos. Y oye, que no hay manera, ¿eh? Que ellos saben más que los que han fabricado y los que han hecho los ensayos, y saben más que todos, ¿eh? Y luego vienen los problemas, porque Claro, el pero agua sin a ellos no lo buscan. A ellos no les buscan, no. Claro. No, porque bueno, porque ellos ya sabéis, esto también es la picaresca, la picaresca, entiéndeme. Al final, y esto también lo tenemos acreditado Musa, ¿no? Al final, pues constructoras que tienen un patrimonio mínimo o ínfimo que desaparecen, ¿no? Promotoras, y luego al final a quien realmente cogen, entre comillas, pues son a los técnicos que además dedican una parte importante de sus honorarios a pagar un seguro, ¿no? Y que son, digamos, las partes solventes en el conflicto. Pero es así. Y que tenemos nombre y apellido y no desaparecemos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, es así. O sea, nosotros desde Musates hemos abogado mucho porque se establezcan seguros obligatorios para promotoras, ¿no? Para constructoras, ¿no? Pero incluso en la propia garantía de los usuarios de las viviendas, ¿no? Pero eso pues no termina de cuajar, con lo cual al final pues las personas físicas que tenéis un nombre, unos apellidos, son los que realmente, y vuestras aseguradoras,
las que pagan muchos de los problemas que deberían de pagarse entre todos o incluso pagar los otros. Pero iría más allá, más que los seguros que tengan que tener las propias constructoras, las propias empresas subcontratistas especialistas en determinados temas. Y a mí se me llevan los demonios cuando una empresa de estructuras que tiene una labor súper importante y que es clave y que no tenga unas obligaciones en cuanto a seguros o en cuanto a aportación de formación o aportación técnica. Entonces, yo creo que las constructoras, por supuesto, que ellas creen que ya están cubiertas con su seguro a terceros, pero no tiene nada que ver. Nada. Sin embargo, claro, ese profesional que te estoy comentando que está haciendo una cubierta o el que está haciendo una estructura, o igual que un electricista, tienen que presentar un boletín y tiene una responsabilidad porque pueden ir contra él, pues yo creo que tendría que hacerse extensivo y que los oficios tuvieran una acreditación de profesionalidad. Y eso, Totalmente de acuerdo. pues, Sí, mira, Enrique, es un debate que tenemos y que estamos incluso intentando desde hace tiempo modificar la ley de ordenación de la edificación. Si tú te cuidado, das a ver, cuenta... cuidado, No, fíjate, o sea, a ver si... no, porque dentro de la relación de agentes de la edificación de la LOE, de la ley de ordenación de la edificación, no está el subcontratista. Ya. Correcto. Está el constructor que responde por el subcontratista, pero no están los propios subcontratistas. De tal manera que al final a los subcontratistas no los vemos en los siniestros, no los vemos en las reclamaciones porque no los podemos ver. Y hay veces que el contratista, aunque es agente de la edificación y es reclamado, no paga, con lo cual difícilmente luego nosotros podemos ir a por el subcontratista. Claro. Con lo cual estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es solamente el contratista, son porque el contratista subcontrata. Es que esto es así. Pero no se les ve a ese tipo de subcontratistas en las reclamaciones porque no se les puede ver, porque no tienen la consideración de agente de la edificación. Con lo cual es un problema que excede incluso de lo que es la propia dinámica de un conflicto, ¿no? O sea, que tiene repercusiones de la propia ley de ordenación de la edificación, que es una ley muy buena o que vino a ser una ley que cambió mucho el panorama de lo que había antes, pero que como toda ley, pues debería de irse afinando a medida que van interviniendo nuevos agentes. Cuando se promulgó la ley, el project no existía. ¿No? El promotor delegado, o sea, figuras que hemos traído de otros países o que se han implementado que no están contempladas, con lo cual habría que abrir el abanico de agentes que intervienen en una obra. Claro, porque si no, vosotros estáis atados, no podéis hacer nada, claro. Claro, pero nosotros no solamente, es decir, tú como propietario, Enrique o Antonio, vosotros como propietarios de una vivienda que os compráis y que de repente tiene daños o defectos, vosotros no podéis reclamar al subcontratista, aunque sepáis quién ha sido. Claro. Ya. Tendréis que reclamar al contratista para que a su vez se haga cargo de lo que es culpa del subcontratista, ¿no? Con lo cual, no solamente desde el punto de vista nuestro, de las aseguradoras o de los técnicos, sino desde el punto de vista del usuario y consumidor, que al final es el que, en teoría, debe ser protegido, ¿no? Claro. Sí, al final la reclamación iría hacia la promotora, en este caso, ¿no? Que derivaría a la constructora, etcétera, siempre y cuando esté la promotora y no haya desaparecido, está claro. Totalmente de acuerdo, que sabéis que hubo una época, y esto ahora quizá un poco menos, ¿no? Pero Musat hubo una época en que mensualmente pagaba 1 millón de euros por insolvencias de promotoras. Fíjate. En la época del boom, donde había promociones de gente que realmente no eran promotores profesionales, donde los bancos, las entidades bancarias concedían los préstamos a la promoción de una manera alegre, ¿no? Y luego cuando todo el sistema se vino abajo y empezaron a venir las reclamaciones, que sabéis que suelen llegar pues 2 o 3 años posteriores a la finalización de la obra, pues allí no existía nadie, allí el promotor no existía, el constructor no existía y Musat llegó a pagar 1 millón de euros por insolvencias al mes. Fíjate. Estarían los técnicos, muchos de ellos desgraciadamente igual, no, por lo que sea, no podrían asumir el pago del seguro, igual se dieron hasta de baja desgraciadamente, con lo cual... Totalmente. O el seguro se encarecía y al final hubiese hecho crack todo el sistema de protección al usuario, porque si nadie tiene seguro y todos somos insolventes,
¿quién va a pagar la fiesta? Es decir, al final, bueno, parece que aunque seguimos pagando insolvencias y las seguimos pagando, parece que el sector, bueno, pues ha vuelto un poco a lo que debía de ser, que es un sector más profesionalizado, ¿no? Claro, Sí, aún se poco a echa de menos. poco, a día de hoy aún está costando que se profesionalice, pero bueno, yo creo que poco a poco, pues, los que van quedando son un Depende poquito de más. la hora que te toque. También es verdad. También es verdad, sí. Sí, Que sí, yo, sí, bueno, sí. no quiero hablar Podríamos estar aquí largo y tendido contando de aventurillas. gallinas, ¿no? A ver. Así es. Muy bien, pues vamos a también ya sabemos las reclamaciones más típicas, cuidado con las cubiertas, cuidado con las envolventes, que tenemos problemas y Las todos lo humedades. sabemos y incidimos poco, sí es verdad. Oye, perdona, antes de que cambies de tema, tengo una curiosidad. Has dicho al principio que también influía el tema de la ubicación de las zonas. ¿Cómo influye una zona geográfica en que las reclamaciones sean de un tipo o sean de otro tipo? Pues, por ejemplo, en zonas de playa, es decir, en zonas donde hay costa, pues la propia salinidad, el propio ambiente provoca determinadas patologías que no se provocan o que no se dan con tanta habitualidad en Castilla-La Mancha, por poneros un ejemplo, ¿sabes? Es decir, también es verdad que en lo que se refiere al número de reclamaciones, donde mayor número de reclamaciones tenemos es donde hay mayor actividad, ¿no? Mayor actividad. Pero sí que es cierto que en el Levante, pues hay determinadas reclamaciones que tienen que ver con el propio clima que hay en el Levante que no se dan en Toledo, que tienen otro tipo de reclamaciones. Y es que además esto es normal, con lo cual a lo mejor en Valencia te tienes que fijar más en determinadas cuestiones y en Madrid en otro tipo de cuestiones. Pero esto afecta, o sea, esto es de toda la vida, esto ha sido así y seguirá siendo así. O sea, que si somos como nosotros itinerantes, que hacemos normalmente obras en Valencia, pero cuando nos vamos a otra zona hay que tener en cuenta las Totalmente. características y los puntos a vigilar de una zona El concreta. clima, sí, así es. Así Claro, es. yo fíjate, Enrique, hablando de ese tema, a mí me pasó en una obra de Ibiza que me tocó ir a revisar, esa no la hice yo, pero bueno, pasó una cosa que el carpintero de las puertas de madera era de la península, era de fuera, y no tuvo en cuenta que los herrajes de colgar de esas puertas tenían que ser de un material diferente al que se coloca aquí en la península por la alta salinidad, como bien dice Javier, que hay en Ibiza. Y antes de entregar las viviendas están todos los herrajes de colgar, todos oxidados. Todos. Claro. Había colocado lo mismo que coloca en la península, no vale para No colocarlo servía. en Claro. Baleares. Vale, Así entonces es. hay que tenerlo en cuenta. ¿Y el tipo de edificación o el tamaño de edificación también influye en el tipo de patologías o en que tengan más o menos patologías? O sea, ¿se ven más afectadas unifamiliares o plurifamiliares? O No, incluso es te diría decir, más, esa leyenda urbana que hay estudios, despachos de abogados que en las promociones van al 8º, 9º año, te busco oye, las patologías y eso es esto leyenda os cuento un caso real. Esto me ocurrió a mí como propietario de mi vivienda. urbana. Es decir, a mí me entregaron una vivienda hace ya mucho tiempo, ¿no? En el 2003 y en el 2012 se convocó una reunión por el administrador de la comunidad y por un abogado que era amigo del administrador, donde se nos decía a todos los vecinos, estaba yo, que próximo a vencer el plazo decenal, que todo el mundo dijese lo que podía tener de daños o incluso, así lo dijeron, gracias a Dios, en la comunidad inhabilitamos al administrador y también al abogado. No, es verdad. Incluso temas de mantenimiento que los seguros lo pagan, que los técnicos y que ya va a pasar el periodo decenal. O sea, esto existe. O sea, es decir, no os voy a decir, pero existe en todo tipo de profesiones, la picaresca, pero existen despachos de abogados, existen administradores de fincas, existen técnicos que hacen periciales donde buscan lo que no hay. Donde, y esto también lo he vivido, donde te dicen, bueno, vamos a inflar la reclamación, pedimos 1 millón de euros. No, ¿por qué? Porque si pedimos 1 millón ya nos pagarán 100.000. O sea que este tipo de picaresca existe y sigue existiendo. Evidentemente, no todos los abogados somos así, no todos los administradores de finca y no todos los peritos, pero
pero nos lo seguimos encontrando con este tipo de cuestiones, ¿eh? ¿Ves? Por eso prefiero yo hacer unifamiliares que hacer plurisfamiliares, porque en una plurifamiliar de 30 tienes 30 personas que te pueden demandar y en una unifamiliar, pues bueno, solo una. Pasa que luego con unifamiliares, que también es una casuística que hace poco tenemos dos. Las típicas viviendas unifamiliares que incluso el técnico se las hace a su cuñado, a su familia, a un amigo, también acaban como el Rosario de la Aurora, también os lo digo. Sí, yo se lo tengo prohibido. Pues incluso a lo que hablábamos antes a la hora de documentar, hay veces que lo que ni siquiera se documenta es el contrato entre el cliente y el arquitecto técnico. Es decir, todo es verbal. Igual no hay. Claro. Claro, porque era un conocido, porque era un amigo de un amigo. Y esto al final, a raíz de lo del tema de las viviendas unifamiliares que decías, Enrique, finalmente acaba, no siempre, pero suele acabar mal. Lo que está claro es que a más viviendas, es decir, si tú haces un edificio de 100 viviendas, pues vas a tener a 100 vecinos, mientras que si haces una vivienda unifamiliar, pues tienes a uno, ¿no? Claro. Al final la reclamación es solamente de uno y si lo tienen más o menos controlado. De la otra manera, al final en un bloque de viviendas en un bloque de vivienda de 16, igual tienes 16 abogados, 16 arquitectos técnicos, porque todo el mundo adquiere ese poder cuando compra una vivienda. Entonces, claro, te enfrentas a más posibles reclamaciones, está claro. Así es. Vale, y yo, bueno, ya un poquito cambiando de tercio, como ha dicho también Enrique antes, o sea, cuando desde Musad, porque entiendo, cuando hay una reclamación, llega una carta al técnico, ¿no? Me imagino que un abogado se pondrá en contacto con el técnico, le llega una carta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, cuando nos llega esa carta, nos pega ese susto, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es comunicárnoslo. O sea, porque además la celeridad en comunicarlo y también comunicarlo y no pensar que no es una simple carta, ¿no? No, es que esto es una simple carta. Comunicarlo porque cuanto antes la aseguradora en general o Musat en particular tenga conocimiento de esa reclamación, antes va a poner en funcionamiento toda su maquinaria, ¿no? Es decir, si hay que enviar un perito, se va a enviar un perito. Si hay que nombrar un abogado, se va a nombrar un abogado. Es decir, lo vamos a tener controlado desde el principio. De tal manera que o vamos a minimizar el importe de la reclamación, incluso llegando a un acuerdo, si procede, o vamos a estar en disposición de, si negamos la responsabilidad del técnico, hacerlo cuanto antes para un eventual procedimiento judicial futuro. Entonces, lo principal, oye, declarar el siniestro, dar toda la información. Es muy importante que el técnico nos cuente, porque es que mejor lo sabe, ¿no? Claro. ¿Qué peculiaridades ha tenido esa obra? ¿Qué ha ocurrido con el cliente o con el que le reclama? Y decirnos la verdad, porque ¿sabes lo que ocurre? Que hay veces que uno le cuesta decir que a lo mejor se siente responsable, ¿no? Incluso si lo has hecho mal y te das cuenta que lo has hecho mal. Le cuesta decir. Y entonces, al final eso no vale para nada, porque la verdad va a prevalecer. Con lo cual, lo principal, cuanto antes, comunicárnoslo y no te voy a decir que olvidarse, pero por lo menos ya está en manos del asegurador y de los profesionales, del abogado, del perito, de la persona interna a la que se le asigna el asunto aquí en Musat, y ya, oye, pues estar un poco a lo que se le pide desde Musat, ¿no? La información que os decía, la documentación que pueda tener, pedimos, y cada vez más los técnicos lo hacen, que nos hagan una versión de lo que se le reclama, de por qué se le reclama, una versión técnica, incluso técnica, porque al final sois técnicos, ¿no? Y entendéis perfectamente de patología. A modo de una pericial, como si fuera una pequeña pericial, ¿no? Decir, oye, correcto, mira, dime exactamente que luego será contrastada también por un perito que no sea parte, ¿no? Es decir, que no sea el que ha sido reclamado, pero que nos ayuda muchísimo, de verdad os lo digo. Es decir, cuando el asegurado colabora, nos da toda la información, las cosas salen muchísimo mejor. Y el asegurado además ya también se queda más tranquilo, ¿no? Oye, esto está en manos de la aseguradora, de Musat, y confiando en ella todo va a salir bien, ¿no? Es decir, no va a haber ningún problema.
Y ya tienes, a partir de ese momento, ya tienes a disposición abogados, por ejemplo, porque claro, si ya te ha llegado una carta, una comunicación o incluso una sospecha, ¿no? Un mail, un WhatsApp, que es lo que iba a decir yo. O sea, ante un Un mail, WhatsApp o algo, un claro, Mira, WhatsApp, a lo mejor ya no sabes cómo responder a ese claro, correo y la respuesta que vayas a internamente, dar quizá puede liarla más. Entonces tú ya puedes consultar por con supuesto, un abogado. en el departamento de siniestros de Musat, internos, tenemos más de 15 abogadas. Y ya Abogadas, inmediatamente, las abogadas. abogadas, y digo abogadas porque es verdad que yo dirijo un departamento donde todos son mujeres, y fenomenal, y genial, ¿no? Con lo cual cumplimos perfectamente con los temas de paridad, ¿no? Bueno, Pero no, realmente no. totalmente. Bueno, cierto, eso me lo tengo que hacer ver, es verdad, es verdad, es verdad. Con lo cual tú ya tienes un especialista en derecho interno, que luego además hace falta, imaginaros, nosotros estamos en Madrid, a lo mejor estamos hablando de una reclamación en Valencia, donde además necesitamos un abogado en Valencia. Pues vais a tener el abogado interno de Musat más el abogado colaborador en Valencia. Dentro de Musat tenemos un departamento de coordinación pericial, es decir, tenemos técnicos dentro de la plantilla de Musat que van a analizar el componente técnico de esa reclamación. Y luego tenemos más de 180 peritos por toda España, con lo cual, desde ese mismo momento, tú ya vas a tener una persona con nombre y apellidos que te va a decir, oye, mira, no vas a contestar o vamos a contestar desde Musat en tu nombre y vamos a hacer la contestación de esta forma, ¿no? De tal manera que no ocurra como algunas veces ha ocurrido, donde un técnico con toda su buena voluntad contesta sin asesorarse y luego la contestación no es la más adecuada, ¿no? Con lo cual, y eso va a ser desde el primer minuto. O sea, desde el primer minuto vas a tener una persona bueno, que va a convivir contigo en el conflicto, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. O sea, que ante cualquier duda de reclamación que tengamos, aunque sea un mail, un WhatsApp o lo que sea, contactar con nuestro seguro, ponerlo en conocimiento y a través de lo que hablemos con los abogados que nos digan cómo Correcto. Mira, tenemos un servicio desde hace ya muchísimo tiempo que incluso aunque no recibáis nada, vosotros, por ejemplo, imaginaros que hoy os enteráis que lamentablemente ha ocurrido un accidente laboral en una obra en la que estáis interviniendo. Vosotros con una llamada o con la app de Musat, que tiene un botón que además se le llama SOS, socorro, apretáis y en el mismo momento vais a tener un perito que va a ir a analizar para reconstruir el accidente, para que luego no desaparezcan, porque desde que ocurre el accidente hasta que llega la reclamación, pues puede pasar mucho tiempo, ¿no? Claro. Y luego ya la gente ha movido pues las pruebas, y desde ese mismo momento, si queréis, también los asegurados van a tener un abogado que les va a decir, les va a asesorar ante una entrevista ante la inspección de trabajo, sin tener ni siquiera esa carta, ese WhatsApp. Con lo cual... Preventivo, totalmente preventivo. Totalmente preventivo. Y eso ayuda mucho, O sea, no solamente técnicamente, sino sobre todo en la vertiente de accidentes laborales, incluso psicológicamente. O sea, tener a alguien que te va a tranquilizar o que te va a dar la pauta ayuda mucho. No, además, las respuestas, los escritos, sabemos que hoy en día hacer bien o mal un escrito diciendo lo mismo puede ser clave para cualquier cosa. Oye, antes comentabas, hemos estado hablando de los tipos de daños que más se reclaman, pero ¿esos daños tienen relación directa con las principales reclamaciones a los técnicos o también hay otros tipos de reclamaciones que no son únicamente de daños o de fallos en obra, sino que también tienen que ver con actuaciones profesionales o que tienen que ver con... ¿Qué otras reclamaciones os están llegando a los técnicos y que tendríamos que andar con ojo para no caer en ese Pues tipo mira, cada vez nos están llegando más y de hecho nosotros damos charlas a técnicos, a colegios de arquitectos técnicos. Cada vez nos están llegando más reclamaciones porque gestionáis subvenciones. Ajá. Es decir, os encargan la dirección de ejecución de una rehabilitación de una vivienda o para poner un ascensor y adicionalmente os encargan que como esa rehabilitación o esa reforma puede estar sujeta a una eventual subvención del Estado, alguna ayuda del Estado autonómica, pues os encargan que gestionéis la propia subvención con la administración. Vale. Y entonces, desde hace tiempo,
sobre todo con el tema de los fondos Next Generation, cada vez hay más subvenciones por el tema de reformas que incidan en la, bueno, pues en la eficiencia energética, ¿no? En la habitabilidad, en la accesibilidad, pues os ponéis a gestionar con la administración pues temas documentales, ¿no? Por hacerle un favor al cliente, incluso a veces sin cobrarlo, es decir, como un servicio de llave en mano, ¿no? Y os equivocáis. O alguien dice que os habéis equivocado. Pues no presentéis toda la documentación o hace tiempo o a lo mejor has haciendo un requerimiento la administración para subsanar alguna determinada aportación de documentación y pues no veis el correo, no lo recibís y entonces os llega una reclamación ya no por la rehabilitación, que está perfecta, la rehabilitación de la vivienda está perfecta, no hay ningún tipo de daño material, ninguno, pero os llega una reclamación porque el que os encomendó o el que se encargó que gestionase la subvención finalmente no se le han dado y os pide el importe de esa eventual ayuda que podría conceder la comunidad autónoma o el propio Estado. Es decir, ese tipo de reclamaciones que también inciden en que, claro, el arquitecto técnico no solamente hace obras, es que la obra es, digamos que en su momento a lo mejor sí, pero ahora os dedicáis y desde hace mucho tiempo a muchas otras cosas, ¿no? Porque hay que vivir. Y es así, y cualquier cosa nueva que podáis hacer o a lo que os dediquéis, pues hay que tener cuidado, sobre todo con cosas a las que a lo mejor no estáis muy acostumbrados, ¿no? Y ya os digo, un caso de una subvención donde el técnico es que ni siquiera cobró porque lo hizo como un favor y luego se encontró con una reclamación de más de 40.000 euros, o sea que no es broma. Ostras. Y yo lo que veo ahí un problema es, claro, para que tu seguro te pueda cubrir esa posible reclamación de unas ayudas que estás haciendo, ¿no? En nombre de la promotora, tendrías que dar de alta ese trabajo. Claro. Seguramente no haga casi nadie o nadie. Que también es un problema, Antonio, y que lo hemos sufrido y lo ha sufrido el técnico, y es, oye, yo solamente doy de alta o comunico las direcciones de ejecución, las coordinaciones de seguridad, pero no porque no quieran, sino porque esto es una actuación que no... Y luego ha llegado la reclamación, no la han tenido comunicada y lamentablemente pues se les ha tenido que decir que no tenía cobertura el siniestro. Y digo lamentablemente porque no tiene ningún coste comunicar esa actuación profesional que no es de las tradicionales, ¿no? Que no son de las tradicionales. Creo que tiene un coste de, pero nada, ridículo, 10 o 12 euros. Es algo súper ridículo. Un coste del registro... No es seguro, porque no tiene una intervención aparte, sino que tú tienes que... Esos 10 o 12 son en concepto de tramitación colegial, no de tramitación... Efectivamente, es decir, el seguro Musat en este caso no cobra... No, es una cuestión del registro colegial, ¿no? Del registro del colegio profesional. Y además que es un coste que es ínfimo y ya tienes la garantía de que ya no solamente la garantía de que el seguro te va a cubrir, sino la garantía de que estás depositando documentación en un colegio profesional, que si luego hay una reclamación vas a poder rescatarla. Pero bueno, hay gente que o no es consciente o no ha sido consciente, ahora las cosas ya han cambiado, porque ese tipo de actuaciones que antes no eran habituales, ahora ya son habituales, pues si encima no lo registras en el colegio y no nos llega, pues puedes tener un problema adicional. Pero reclamaciones que también nos estamos encontrando, que estas no son novedosas, pero que nos siguen llegando cuando actuéis como tasadores, cuando actuéis como peritos, elaborando informes periciales. Incluso hace poco nos llegó una reclamación de un técnico que había sido perito judicial, o sea, perito designado por el juzgado. ¿Y le habían reclamado como perito judicial? Totalmente. Así es. Sí, yo creo que es más desconocimiento que otra cosa. Igual que el tema de hacer informes energéticos, la gente tampoco suele darlo de alta. Las inspecciones técnicas de edificios, pues mira, logramos salvarle, pero tuvimos un siniestro además lamentable donde un técnico, tal día como hoy, va a hacer una inspección técnica de un edificio, de una vivienda, ¿vale? Todo está ok, al final es una inspección visual, ¿no? Bueno, bien, todo está bien. Al día siguiente se cae el forjado y fallece la madre y la hija que estaban dentro de la vivienda. Madre mía. Evidentemente no hay una relación de causalidad entre la IT y que se cayese el forjado, no tiene nada que ver. Pero
pero ese tema costó tiempo sacarlo adelante, ¿eh? Sacarlo adelante. El técnico asustado, evidentemente, muy asustado con ya el drama de saber que estuvo ahí el día anterior, unas cantidades económicas muy importantes que reclamaban, y estábamos ante una ITE. Certificados de eficiencia energética, ¿tenemos reclamaciones? Tenemos reclamaciones. Claro que tenemos reclamaciones. Informes de evaluación de edificios. Cualquier tipo de actuación, por pequeña que sea o que no sea de las tradicionales, te puede generar un riesgo. ¿Qué es lo mejor? Pues oye, comunicarlas y intentar vivir tranquilo. Porque cualquier cosa uno se puede equivocar. Si es que te puedes equivocar en cualquier trabajo. O no equivocarte, pero que alguien entienda que te has equivocado. Vale. En esto que estás comentando, lo de la comunicación a Musad para que tenga conocimiento, normalmente, al menos yo en mi colegio, cuando hago una intervención, tengo que marcar la casillita si queremos que el colegio comunique a Musad que estamos haciendo esta intervención. En ese tipo de intervenciones que son tan pequeñitas, o incluso esas intervenciones que, como tú decías antes, las estás haciendo casi como un favor y que ni siquiera las cobras. Entonces, esos 10, 12, 15 euros que a lo mejor te puede costar el trámite colegial, dices, jolín, es que me está costando 10, 15 euros que lo estoy haciendo gratis. ¿Se puede comunicar directamente a Musad una intervención o tiene que pasar siempre por un colegio profesional? No, nosotros al final, Musat al final cuenta con la colaboración de todas las sociedades de mediación de los colegios profesionales, ¿no? Es como si nosotros tuviésemos sucursales en todas y cada una de las provincias de España, ¿no? Entonces, quizás en alguna excepción se podría hacer directamente, pero lo mejor es comunicarlo a través del colegio y de la sociedad del colegio que nos lo va a dar traslado, porque vosotros marcáis, como bien decías, Enrique, esa casillita para dar traslado al seguro. No, pero en caso de que no la vayas a registrar o que sea tan poca entidad. También, si por cualquier cosa, imaginaros, esto ocurre en alguna provincia. Es cierto que el registro colegial es voluntario. Es voluntario, es decir, oye, si siendo voluntario y si los estatutos del colegio prevén que el registro de determinadas actuaciones, de aquellas que no son de visado obligatorio, que son otras, es voluntario, lo podéis hacer a través de Musat o a través de la propia sociedad que gestiona los seguros de Musat dentro del propio colegio. Vale. Con lo cual es muy cómodo, o sea, no genera un gran trabajo de administrativo, ¿sabes? O también de documental. Y ahora se lo tengo que comunicar, ahora tengo que enviar un correo, tengo que enviar este documento. No. O sea, al final es mucho más sencillo y mucho más rápido de lo que parece. Yo creo que, Enrique, al final es dar de alta cualquier actuación que vayas a hacer como técnico y ya está. O sea, directamente sí, pasamos a... Es que es de tan poca entidad que tardas más en darla de alta que en hacer la intervención. Entonces, eso es otro problema. Y conforme vamos de culo siempre, pues imagínate, hay veces que ya, mira, ya lo he hecho. Si es que he ido esta tarde de tal y en lo que tardaba ya lo he hecho. Pero eso podríamos hablar de la burocracia que lleva cada cosa, pero bueno, eso es otro tema aparte que podríamos resolver, pero yo creo que lo importante es dar de alta la actuación que vayas a hacer y así por lo menos ya tienes traslado al seguro y ante cualquier posible reclamación, por tontería que sea, te puede llegar. Es que te puede llegar porque la gente sabe que tenemos un seguro y puede haber un problema y nos puede llegar. Y luego yo he estado con técnicos, o sea, con arquitectos técnicos, con arquitectos que por evitar esa pequeña burocracia, que al final no es ni con mala intención ni con nada, es porque, como bien dices, Enrique y Antonio, pues vamos volados en nuestra vida profesional, pues le ha llegado la reclamación y dice, ostras, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Claro. Bueno, pues... Hay que dar de alta todas las intervenciones. Sí, eso es... Yo creo que eso es... Además, yo creo que todo lo que pasa, y os lo digo de verdad, y desde Musat creemos firmemente, todo lo que pasa por un colegio profesional, estamos en mejor posición de defenderlo ante una eventual reclamación. Al final los colegios son corporaciones de derecho público, ¿no? Efectivamente. Que esto fuese la selva, ¿no? Es decir, yo no quiero saber nada de colegio profesional, y esa es la postura que mantiene Musat, ¿no? Desde que se constituyó, ¿no? Allá por el año 84, 83. Sí, lo que pasa es que yo tengo una duda y a lo mejor te pongo un poco en un compromiso. Hace un tiempo, cada intervención que hacíamos tenía, la prima adicional, ¿cómo se llamaba? La prima complementaria.
prima complementaria que era la prima del seguro. Ahora ya no, ahora ya se paga una prima anual y el seguro te cubre todo lo que comuniques. ¿Por qué Así es. tenemos que condicionar que el seguro te cubra a una comunicación si tú la prima la estás pagando? Quiero decir, lo comunique o no lo comunique, yo he pagado el seguro. Vamos a ver. Cuando tú contratas un seguro, la compañía, la que sea, Musat o cualquier otra, bueno, pues tiene unos requisitos dentro de la póliza por los cuales te cobra esa prima y no otra, ¿no? Es cierto que la prima, como tú bien dices en el caso de Musat, se ha pagado, bien. Pero, claro, no es lo mismo que Musat sepa y conozca cuál es tu riesgo real, porque todo lo que haces lo comunicas, que no lo sepa. No es lo mismo, y eso la experiencia nos avala, no es lo mismo defender una reclamación donde el arquitecto técnico ha pasado todo por el colegio tiene la documentación de plazos, de cuándo fue el final de obra, es decir, de cualquier actuación, que defender una reclamación sin ese soporte documental de un colegio profesional, ¿vale? De tal manera que sí, la prima está pagada, pero claro, esto es como todo. Tú cuando pagas la entrada por ir a un cine, ¿no? Has pagado la entrada, pero el cine te dice, oye, pero dentro no puedes meter comida que no sea del propio cine, ¿no? Ahora ya eso no existe, ¿no? Yo pago la entrada ya, pero aunque hayas pagado la entrada, tú has pagado esta entrada bajo las condiciones de que dentro del cine no puedes traer comida de fuera o no puedes ocupar 3 sitios, ¿no? Pues ¿Vale? Esto es lo mismo. Al final, todas las compañías tienen algo parecido. Musat es así, ¿vale? Pero hay otras compañías que lo que te dicen es, oye, tú comunícame cuál es tu facturación y si luego a lo largo del año Te regularizo. hay un cambio de facturación, me lo tienes que decir, pero no solamente me lo tienes que decir, es que además ahí sí que te voy a cobrar prima de regularización. O sea que al final todo el sector quiere tener más o menos claro cuál es el perfil de cada asegurado, ¿no? De todo lo que hace. Claro. Y Vale. luego para nosotros también es muy importante, y te digo para nosotros como incluso para la propia fundación, que estadísticamente nosotros sepamos dónde están las reclamaciones o dónde nos pueden venir las reclamaciones, también parte de esas comunicaciones que los arquitectos técnicos hacen a los colegios profesionales. Oye, estoy haciendo este tipo de actuaciones, estos certificados de eficiencia energética o estas ITES. Bueno, pues nosotros es algo de lo que nos nutre estadísticamente. Con lo cual, sí, la prima está pagada. Musat no cobra prima porque tú vayas al colegio a... Esto era antiguamente, esto se quitó hace más de 10 años. Lo de que cada vez que hacías una cosa, además de comunicar, tenías que pagar una prima. Eso se quitó. Pero sigue siendo necesario que lo comuniquéis. Vale. Que también es verdad que hay algún asegurado o algunos asegurados que dicen, bueno, a ver si, o que no se acuerdan que esto Musat lo quitó y entonces piensan, oye, es que si comunico esto me van a cobrar una prima. Ya. No, no es así. No es así. Vale. Bueno, pues ha salido airoso del compromiso, ¿eh? Pues muchas gracias. Bueno, pues yo, mira, vamos a ir avanzando y yo quiero ahora hacer una especie ¿no? Imagínate que soy recién titulado arquitecto técnico, voy a empezar a ejercer mi profesión y no sé por dónde tirar, no sé qué seguro coger, no sé qué me tengo que asegurar. O sea, ¿qué le diríais a ese nuevo arquitecto técnico que arranca o por dónde tiene que empezar? ¿Qué mínimos? ¿Qué mínimo? Pues a ver, lo principal es que se asesore en el propio colegio profesional. ¿Vale? Porque hay veces que a mí me ocurría, yo cuando acabé la carrera de Derecho, ¿no? Y me colegié por primera vez, te hablaban del seguro y como que, bueno, pues, pero no eras muy consciente, ¿no? Asesorarte, porque no todos los seguros son iguales. Nadie da duros a pesetas. Mirar, yo hace un mes, yo tengo bastantes amigos que son arquitectos técnicos, ¿no? Porque, bueno, es una profesión que me gusta y además que tengo muchos amigos. Pues un amigo me venía y me decía, oye, Javi, esta póliza me cuesta 200 euros, ¿no? Recién me la voy a sacar. Oye, le he pedido información a Musat y me cobra 350. Y le dije, bueno, pues
déjame que te mire la póliza que te cuesta 200 euros, ¿no? Bueno, pues esa póliza os voy a decir lo que no cubría y así vais a sacar en conclusión lo que cubría, ¿no? No cubría las reclamaciones derivadas de la Ley de Ordenación de la Edificación. Ah, qué bien. No cubría los accidentes laborales cuando la Inspección de Trabajo levanta acta. Es decir, ninguno. Sí. No cubría los colindantes cuando el constructor no había realizado un protocolo de grietas. Bien. Entonces yo le preguntaba a mi amigo, ¿no? Le decía, pero bueno, ¿y entonces qué cubre? El coche. Nada. No cubre nada. Barata es. 200. Sí. Bueno, barata o muy cara. Cubre. O muy cara. Con lo cual, es importante asesorarse. Y yo creo, y os lo digo como Javi al margen de Musat, te lo digo de verdad. Yo creo que aquí no estamos hablando de asegurarte, no sé, un coche o de cosas que, bueno, se me rompe el coche y no pasa nada. No, aquí estamos hablando de asegurarte la responsabilidad civil por temas gordos, ¿no? Entonces, asesorarse, ir al colegio profesional, llamarnos, oye, tener en cuenta qué compañías llevan en este negocio desde el inicio y qué compañías son nuevas y nunca habían estado en este negocio. Recordar de vez en cuando, esto a lo mejor lo pueden hacer los antiguos, ¿no? ¿Por qué se creó Musat? ¿No? Musat se creó en el año 84 porque no había ninguna compañía de seguros que quisiese asegurar al colectivo. Musat no tiene ánimo de lucro. Con lo cual, antes de mirar, porque es muy típico, ¿no? Miramos el precio, siempre miramos el precio, a mí también me ocurre, ¿no? Tú miras el precio, pero detrás del precio siempre hay más cosas, ¿no? Con lo cual, oye, primero ser consciente de que es una profesión muy bonita, perfecto, pero luego ser consciente de que es una profesión que tiene riesgo, igual que tiene riesgo un médico, un abogado o un notario. Y, oye, asesorarse, oye, ¿qué me cubre esta póliza? Pues en el colegio profesional te asesoran. Las delegaciones que nosotros tenemos nosotros desde Musat en toda España te asesoran. Y luego ya, sabiendo lo que tienes que hacer, ya eres libre de hacer lo que quieras. Pero informarte, porque lo peor de todo es no informarte y luego tener un problema como el de este amigo mío si hubiese contratado ese seguro, ¿no? Claro. Oye, pues por decir alguna cosa concreta, ¿qué cosas? Con 2 o 3 cosas concretas que pues dices. Mira, Es lo principal, que te cubran todas tus actuaciones profesionales. Es decir, porque hay compañías que, antes os he hablado de la que excluye la Ley de Ordenación de la Edificación, pero hay compañías que te excluyen las intervenciones en obra, ¿no? Es decir, tú vas a ejercer como arquitecto técnico, pues oye, lo principal es que la compañía cubra todo lo que tú puedes y estás habilitado para hacer como arquitecto técnico. Desde un informe, una tasación, una dirección de obra, una ITEL, todo, absolutamente todo, ¿vale? Que te cubra no solo las actuaciones profesionales que vayas a hacer a partir de la fecha en la que contrates el seguro. La retroactividad. No, que te cubra las que tú has podido hacer con anterioridad, ¿vale? Que te cubra, evidentemente, las reclamaciones por daños personales y por daños materiales. Y que no ocurra, que he visto alguna compañía que lo hace, que no ocurra o que no esté previsto en la póliza, que en caso de siniestro la compañía te puede rescindir la póliza. O sea, son 4 cosas muy básicas. Eso tiene que estar reflejado, todo esto que dices, claro. Y luego algo también importante, que también hay algunas compañías que lo utilizan, que no te impongan una franquicia o grandes franquicias. La franquicia al final es que en caso de siniestro hay una parte de la indemnización que la tendría que pagar el asegurado y otra parte que la paga la compañía, ¿no? Yo he visto pólizas que tienen de franquicia hasta 50.000 euros. Ostras. Claro, eso quiere decir que todo lo que no supera los 50.000 lo pagas tú. Esto es como un seguro de autos que te dicen, bueno, pues te pongo una franquicia de 200 euros, pues hasta 200 euros lo paga el conductor, ¿no? Por si se me ha roto una luna o si se me ha la chapa, lo que sea, y a partir de 200 euros lo paga la compañía, ¿no?
pues que no haya franquicias. Y luego también, pues yo creo que cosas que no son contractuales, pero oye, vete a una compañía que lleve tiempo en esto, ¿no? Que tenga, que sea conocida por gestionar este tipo de pólizas que son muy subgéneris. El sector de la edificación es muy complejo, muy técnico y muy complicado, ¿no? Y poco más. Y luego, algo importante, contratar una suma asegurada. La suma asegurada es el máximo que la compañía pagaría por ti en caso de siniestro. Pues hombre, una suma asegurada que sea acorde con las actuaciones que vas a hacer. Es decir, si tienes la suerte de que estás haciendo proyectos de 100 y pico viviendas o grandes proyectos, pues oye, no contrates una suma asegurada de 150.000 euros, hombre, ¿no? ¿Qué porcentaje sería el correcto? Porque, por ejemplo, hacer una vivienda de 1 millón de euros, claro, no vas a asegurar 1 millón de euros, porque eso No, significaría que la vivienda entera se hunde y que tú eres el responsable no, absolutamente de todo. evidentemente. Y eso lo vemos cada vez menos porque estamos haciendo mucha labor de concienciación con las sumas aseguradas que deberían de contratar los técnicos, ¿no? Son recomendaciones, Sí, ¿vale? Pero tú más o tampoco menos, una orientación. lo que no puedes es dedicarte, y esto ocurre, dedicarte a viviendas unifamiliares, ¿no? Donde existe el riesgo de un accidente laboral. ¿Existe el riesgo? Sí. Sí. No se va a caer la vivienda y tener una suma asegurada. Ahora ya Musant no la comercializa, pero hay compañías que sí, de 60.000 euros. Porque además las indemnizaciones, tanto por daños materiales como por daños personales, han subido muchísimo. Ya no es las indemnizaciones que se concedían hace 10 años o 15 años. Ahora cada vez las indemnizaciones son mayores. Altas. Entonces, a ver, no te puedo decir, oye, lo ideal sería 300, 400. No, te podemos asesorar en función también de lo que nos cuentes. Oye, yo me dedico a proyectos de 100 y pico viviendas, ¿no? O me dedico solamente a viviendas unifamiliares y de vez en cuando me sale una gran obra. Bueno, pues a lo mejor te aconsejamos que para las viviendas unifamiliares tengas este tipo de seguro, con una suma asegurada que no sea muy grande y que sea económica. Y para este tipo de obra, que es una obra sui generis, que ha surgido, bueno, pues porque hemos tenido suerte, te hacemos un seguro concretamente para esa obra. Claro, el seguro ¿no? El seguro particular de obra. El seguro por obra, ¿no? De tal Obra. manera que económicamente es mucho más barato. Claro. Pero tienes la garantía de que estás cubierto ante una reclamación de una gran obra. Sí, eso lo estoy utilizando yo. Claro, todo lo que se me sale un poquito de esa media, Claro. pues me voy a ese tipo de seguro. Oye, te dedicas solamente a temas de informes periciales, tasaciones, es decir, tú hay técnicos que no se dedican ahora. Bueno, pues oye, contrátate un seguro de peritos, de tasadores, ¿sabes? Que es mucho más económico. Pero lo importante es asesorarse y tener en cuenta que la compañía no tenga grandes letras, o sea, letras pequeñas, que las hay, asesorarte. Lo principal es asesorarte. Vale, muy bien. Muy Pues bien. no sé, Yo creo que le hemos pegado una vuelta. Es que le hemos pegado una vuelta más o menos a todo el tema de los seguros. Yo me quedo con varias cosas los riesgos de importantes. los daños, de todo lo que hay que mirar. Correcto. Me quedo con una cosa muy importante que es lo de dar de alta todas las obras, que yo lo veo súper. Y comunicar, sobre todo cuando tengamos algún problema, comunicarlo, hablar con nuestro colegio, con nuestro seguro, ¿vale? Para darlo a conocer y que no. Porque yo sí que también me surgió un problema hace ya tiempo también pues igual, un correo electrónico que te viene de un cliente que tiene un problema y bueno, te manda, oye, mira, ¿qué hay que hacer? ¿Qué ha pasado esto? ¿No? Entonces tú con toda la buena fe acudes a la constructora para resolver ese problema de una obra que ya estaba acabada. ¿Vale? Ese problema no acaba resolviéndose y acaba habiendo una reclamación. Claro, en ese momento tú vas con toda la buena fe de resolver ese problema, pero lo que se tendría que haber hecho en ese momento es saber, por si acaso, haber dado paso o haber comunicado a tu aseguradora, a tu colegio, oye, mira, me ha pasado esto, voy a intentar a ver si lo podemos resolver, pero por lo menos que sean conocedores, no por si acaso llega una reclamación oficial. Y eso creo que es muy importante que lo sepamos. Sí, además, al hilo de lo que dices, Antonio,
es que esos casos se han dado en la realidad y cada vez menos, pero se siguen dando, donde el técnico con toda su buena fe va, intenta resolverlo, hace alguna manifestación, incluso envía algún correo, no ha sido asesorado por la aseguradora porque ha entendido que se iba a solucionar y que no le iba a impactar, y luego ha llegado la reclamación y ha sido más costoso defenderle. Con lo cual es muy importante, es decir, ante cualquier problemilla o oye, pues si no ocurre nada, porque te asesoren, casi mejor, casi mejor. Claro. Muy bien. A mí se me ha quedado un tema pendiente antes, se me ha quedado un poco colgando de un tema que hemos hablado antes y que has mencionado por encima, que es, claro, cuando haces alguna intervención para algún amigo, que no tienes contrato, que no tienes presupuesto, tal, ¿qué documentación antes de nada, antes de empezar, nos recomiendas que no se nos escape tener contrato o presupuesto o una firma en una servilleta? ¿O qué debemos acreditar que tenemos con el cliente? A ver, lo ideal, Enrique, es tener un contrato que refleje todas las obligaciones que asumen tanto el cliente como el arquitecto técnico. A Sea ver, cual sea la intervención, o sea, esto... correcto. Porque es cierto que muchas veces los arquitectos técnicos piensan que ese contrato es la nota de encargo que meten en el colegio, que es un resumen así, ¿no? Pero que ahí realmente no hay grandes obligaciones para las partes, es decir, no está contemplado nada, o esos contratos verbales donde no pone qué tiene que hacer cada uno y que... por ejemplo, es muy importante que en los contratos con el cliente, sobre todo en el tema, por ejemplo, de obras, que el promotor o que el cliente tenga la obligación de comunicar formalmente el inicio de la obra a través de este medio. ¿Por qué? Porque si no nos podemos encontrar y como nos hemos encontrado, con obras que se han iniciado, ¿no? Que no le han dicho nada al propio técnico y que luego ha sido mucho más difícil acreditar que no se le había avisado. Es decir, que las dos partes tengan claras lo que tienen que hacer, incluso para el tema de honorarios. Es Sí, decir, te lo iba a decir, me llama la atención que claro, tengo la obligación de pagar. Hostia. claro, de pagar en unos plazos, de unos anticipos, de si no se paga se puede rescindir sin ningún tipo de consecuencia el contrato. Porque si no, al final tú partes también de la buena fe de, oye, no, pues hacemos en una servilleta, oye, pues si yo se lo dije por teléfono, tengo un WhatsApp, ya. Pero si luego lo que hay es un conflicto dentro de la relación entre el cliente y el arquitecto técnico, ¿qué preveía la servilleta? ¿Qué decía el WhatsApp? ¿No? Sí. Y también para eso, nosotros, incluso la propia Fundación Musat tiene, no voy a decir modelos o plantillas, pero oye, sí que tiene ciertas recomendaciones desde el punto de vista técnico de qué es lo que deben figurar en ese tipo de contratos. Genial. Muy bien. Y eso es muy importante porque luego la defensa, en el caso de reclamación, va a ser mucho más sencilla. Claro, se va a basar en lo que tenías acordado, claro. Incluso, aunque no esté inmerso el seguro, si tenéis que reclamar unos honorarios, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo. Claro. Pues esa pata creo que se había quedado coleando porque, por otro lado, yo creo que lo demás más o menos lo hemos tocado todo, ¿no? Sí, yo creo que además es súper interesante porque digo, hay varias cosas que yo creo que muchos compañeros no tienen claro y esperamos que con esta charla que hemos tenido, esta horita que hemos estado aquí, quede un poquito más claro y que la gente, que los técnicos, pues al final sepan más o menos qué seguro tienen que tener y cómo documentar su ejecución en la obra para no tener problemas. Y si tienen problemas, por lo menos tener ahí un recuerdo de decir, oye, mira, yo he hecho todo lo bien que he podido, he cometido un fallo o ha habido un fallo o cualquier cosa, pero lo he intentado documentar lo mejor que he podido y, bueno, aquí tengo mi seguro que me protege y que me ayudará a salir de esta. Correcto. Y que Efectivamente. cuiden los cubiertos. Eso es importante, eso es importante. ¿Quieres Eso es... comentar algo más, Javier, que se nos pueda haber quedado en el tintero o algo que quieras transmitir o tu minuto de... No, yo, a ver, transmitir lo que ya hemos hablado, que lo importante de verdad es estar protegido. O sea, no ir con pánico a las obras, no asumir con pánico los trabajos, no pensar que los arquitectos técnicos son una profesión que solo recibe reclamaciones, no, que las recibimos todos, o sea, los abogados, los procuradores, pero estar protegido. ¿Que te pueden reclamar? Sí. ¿Que puede que no lleven razón? También. ¿Que puede que lleven razón? Pues también. Pero lo importante es estar protegido y para estar protegido, pues lo mejor es invertir una parte de tus honorarios
en que haya alguien que si ocurre un problema lo pague o te defienda. Ya está, eso es lo principal. Perfecto. Muy bien. ¿Un poco más? Pues nada, pues Javier, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en los micros aquí de Comunicar. Y seguro que algún día te traeremos por aquí o diremos que vengas para contarnos alguna o informarnos un poquito mejor sobre el tema de los seguros y sobre todos estos temas, que yo creo que es algo que nos da mucha pereza, ¿no? Informarnos y que tenemos que tener y que los técnicos no acaban de ver exactamente lo que tienen que hacer y lo hacen, como he dicho al principio, porque tienen que hacerlo, porque al final tienes que tener un seguro y eso lo tienes que tener. Sí, si no hay conciencia, al final se va al más barato. Cuando no se valora lo que te dan, al final el más barato, ¿no? El más barato y ya está. Eso es, sin ni comparar ni nada. Entonces yo creo que como ha dicho Javier, pues eso, hay que asesorarse, tenerlo claro y contratar el mejor seguro que defienda tus intereses y tu trabajo y lo que estás haciendo. Está claro. Pues muchas gracias, Antonio Enrique. Para mí un gustazo estar aquí con vosotros. Ha sido muy agradable, además muy, muy coloquial. Y cuando queráis, pues hacemos otra. O sea, claro que sí. Cuando queráis. Muy bien. Pues muchas gracias. Y nada, nos vemos pronto. Venga, hasta luego. Chao, chao. Chao.